1 de noviembre de 1954, Cenina, región de Toscana, Italia. Era el día de Todos los Santos y Rosa, Lotida y Nelly se dirigían andando hacia el cementerio y la iglesia para dejar un ramo de flores a sus difuntos familiares. Eran alrededor de las 6:30 de la mañana y estaba comenzando a amanecer. Esa noche había llovido, así que Rosa decidió descalzarse para no manchar de barro sus medias y sus zapatos, y al llegar a un claro en el bosque, se topó con un extraño objeto en forma de rombo que estaba posado en la hierba. El objeto mediría unos 2 metros de altura y 1 de diámetro, y era de un color marrón oxidado. En el centro tenía una puerta abierta y se podían observar 2 pequeñas sillas. De repente, de detrás de aquel objeto, surgieron 2 pequeños seres parecidos a niños, pero con rasgos de ancianos, con un rostro muy envejecido. Hablaban en voz muy alta y en un idioma extraño que la señora comparó con el chino, ya que usaban palabras como Liu, Lai o Lou. Los 2 humanoides se acercaron juguetones a Rosa y empujándola, acabaron tirándole al suelo. Uno de ellos le arrancó el ramo de flores de las manos, las examinó y acto seguido las lanzó al interior del objeto. El otro forcejeó para quitarle las medias de la otra mano, pero no pudo, así que sacó una especie de arma de dentro del objeto y le apuntó a Rosa. Rosa, atemorizada, echó a correr, dejando las medias, y cuando ya estaba a cierta distancia, se dio media vuelta y comprobó que tanto aquel objeto como sus tripulantes seguían estando allí. Rosa siguió corriendo horrorizada hacia su casa y, más tarde, contó su experiencia a su familia y a la prensa. Las personas que después se acercaron al lugar de los hechos pudieron comprobar que había un profundo agujero en la tierra. Además, este suceso está respaldado por otros testigos que observaron un extraño objeto que sobrevolaba los cielos de la zona. Según Rosa, estos seres eran muy pequeños, pareciendo niños, midiendo 1 metro de altura, pero tenían un aspecto muy envejecido. Vestían un mono ceñido, con botones brillantes y capa gris. Llevaban un casco de color rojo y el poco pelo visible era de color negro. Tenían los dientes muy afilados y parecían bastante ágiles. 18 de abril de 1961, Eagle River, Wisconsin, Estados Unidos. El granjero de Wisconsin, Joe Simonton, se levantó sobre las 11 de la mañana para desayunar antes de comenzar con sus tareas, cuando comenzó a escuchar un sonido parecido al de un frenazo en el asfalto que le hizo asomarse por la ventana. Muy sorprendido, vio un objeto metálico en forma de platillo que se estaba posando en el suelo. Joe salió al exterior y cuando se acercó al objeto, comenzó a abrirse una compuerta. Dentro de lo que parecía ser una nave, pudo apreciar a 3 humanoides que, según él, tenían rasgos italianos. Uno de los ocupantes le dio a Joe una jarra metálica y mediante gestos le pidió con amabilidad que la llenara. Como buen anfitrión, Joe aceptó y fue a llenarla de agua. Al volver para devolverles la jarra, vio como uno de ellos estaba cocinando lo que parecían ser tortitas en una parrilla dentro de la nave. Joe le pidió probar alguna de aquellas tortitas y ellos respondieron amablemente, ofreciéndole 4. Joe las probó, aunque dijo que sabían a cartón quemado.
Después de esto, uno de los humanoides tocó suavemente la cabeza del granjero. A modo de agradecimiento, la compuerta se cerró y el objeto ascendió rápidamente hacia el cielo. Joe se guardó algunos trozos de aquellas tortitas espaciales que, más tarde, fueron analizadas y se concluyó que estaban hechas con ingredientes terrestres como el trigo, el almidón o la soja. Según las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, este suceso, al igual que el de los duendes de Kelly Hopkinsville, fue declarado como un suceso inexplicable. Según Joe, eran de piel morena, con pelo negro y aspecto humano. Medían alrededor de 1,5 metros, tenían apariencia joven, de no más de 25 o 30 años, y vestían un traje oscuro, con cuello alto y gorro. ...19 de diciembre de 1958, Domsten, Suecia. En aquella brumosa noche, después de pasar un rato con sus parejas y dejarlas en sus respectivas casas, los jóvenes amigos y compañeros de trabajo Stig Rydberg y Hans Gustafsson se dirigían de vuelta a casa en su camioneta cuando, alrededor de las 3 de la madrugada, decidieron parar en un claro del bosque para hacer sus necesidades. Ya estando en el coche y teniendo en mente el volver a casa, la niebla iba cada vez más en aumento y les impedía ver con claridad. Justo en ese momento, y antes de arrancar la camioneta, comenzaron a percatarse de que a lo lejos podían distinguir una luz destellante y, con intención de ver lo que sucedía y comprobar que no fuera un incendio, comenzaron a acercarse poco a poco. Y conforme se aproximaban a aquellos destellos, empezaron a escuchar un agudo y penetrante zumbido y pudieron comprobar que aquella luz, en realidad, provenía de un enorme objeto en forma de disco que estaba posado en el suelo sobre 3 patas. Muy asombrados, también pudieron observar a 4 criaturas con una forma muy poco definida y gelatinosa que estaban deambulando alrededor del objeto. Totalmente incrédulos ante lo que estaban viviendo, aquellos extraños seres tardaron poco en percatarse de su presencia y muy rápidamente los tenían encima, agarrándoles del brazo, intentando atraparlos. Ambos se resistieron, sufriendo una especie de calambres o pinchazos que les estaban provocando aquellas criaturas al ser agarradas. Rydberg, forcejeando con una de las criaturas, intentó golpearla, hundiendo su brazo en ella. Tras ese golpe, pudo zafarse de aquel ser y corrió hacia el coche con restos de aquella criatura. Desde allí, vio cómo su compañero se agarraba a una señal de prohibido acampar, clavándose las astillas de la madera, mientras los seres tiraban de él con mucha fuerza. A Rydberg solo se le ocurrió tocar el claxon de la camioneta y esto hizo que las criaturas soltaran a Hans mientras iban dejando un rastro de una extraña sustancia gris que emanaba de su cuerpo y mientras huían hacia su nave. Aunque nuestra capacidad racional parecía paralizada y nuestras lágrimas fluían hacia abajo, después de sentarnos en el coche durante unos 15 minutos, se hizo muy claro en nuestras cabezas que debíamos conducir hacia la ciudad. Y no hasta que estuvimos allí nos atrevimos a hablar entre nosotros, y la primera cosa que dijimos al llegar fue: no deberíamos hablar de esto con nadie, todo el mundo se reirá de nosotros. Según los testigos, aquellos seres no tenían una forma definida, parecían ser una masa gelatinosa sin extremidades. Su tamaño era de unos 1,3 metros de alto y 40 centímetros de ancho. A pesar de tener una apariencia blanda y gelatinosa, parecían tener una fuerza considerable y también parecían emanar un olor mohoso.